Buenos días. Comenzamos entonces con la clase de la unidad 1 de microbiología general, que es el tema 7, en este caso, estudio de la actividad biológica de las bacterias, aplicación de la biología molecular al diagnóstico microbiológico y a la taxonomía microbiana. Y en esta oportunidad, de acuerdo al tema de la clase de hoy, vamos a rendir homenaje a quien fuera en 1892 la persona Burs, que fue la persona que impulsó los medios diferenciales, incorporando un indicador de pH a un medio. De esta manera se podía observar la producción de ácidos en la fermentación de ciertos microorganismos. También Durham en 1898 presenta los famosos tubos Durham para determinar la presencia de gas de los microorganismos cuando se los introducía en otro tubo, cuando al tubo Durham se lo colocaba invertido en otros tubos. Y por supuesto, McConkey, que es el que ideó el medio McConkey para enterobacterias, que lo ideó en 1900, y en 1905 lo volvió a reformular y hasta nuestros días continúa la fórmula de McConkey. Otro lugar especial en esta aula teórica es Jane Watson y Francis Crick, porque fueron ellos los que descubrieron la doble hélice, y gracias a que conocemos la secuencia y cómo ha estado formada la cadena de ADN, podemos hacer las identificaciones actualmente a través de biología molecular. El tema 7, que es estudio de la actividad biológica de las bacterias, aplicación de la biología molecular al diagnóstico microbiológico y a la taxonomía microbiana. Todo el temario está en el aula virtual. Sin embargo, nosotros aquí vamos a dar aparte, porque corresponde al trabajo práctico número 5, vamos a dar antibiograma, o sea, qué son los antibiogramas para que ustedes lo puedan ver en el práctico, y la clase teórica la vamos a dar esta semana, la vamos a colgar a la clase teórica de antibiograma con otras características diferentes a la que presentamos hoy, que es exclusivamente de la parte práctica. Los objetivos de la clase, el general, es comprender y conocer la importancia de la identificación de los microorganismos a partir de pruebas fenotípicas y genotípicas. Y dentro de los objetivos específicos es conocer las pruebas bioquímicas de uso en microbiología general y conocer las pruebas bioquímicas usadas en microbiología oral. También conocer las técnicas de biología molecular en la identificación taxonómica de los microorganismos. Bueno, nosotros en esta aula vamos a ver la identificación de los microorganismos basada en pruebas fenotípicas y en pruebas genotípicas, pero para esto nosotros tenemos que tener una idea de cómo se pueden producir estas pruebas bioquímicas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando queremos identificar un microorganismo, nosotros tenemos que identificar a ese microorganismo que sería el agente etiológico, entonces, que también es el responsable de los procesos infecciosos. Entonces, esto trae aparejado aplicar, después de conocer ese agente etiológico, una terapia antimicrobiana cuando se está estudiando este proceso infeccioso y se está investigando quién es el agente etiológico. El final es realizar una terapia antimicrobiana. Y que esta terapia sea eficaz, por supuesto, que es el pilar fundamental de la microbiología clínica, de la práctica clínica. Entonces tenemos que dentro de la práctica de rutina de los laboratorios de microbiología, una de las prácticas es la técnica fenotípica, realizar la identificación fenotípica, y muchas veces estas identificaciones fenotípicas tienen bastantes limitaciones, o sea que algunas veces los microorganismos no se los puede identificar o aislar, y de ahí que en la actualidad tenemos los métodos moleculares
que son de gran ayuda en el diagnóstico y que bueno, que también tienen algunas limitaciones porque recién estos últimos años está siendo como más abierto al diagnóstico clínico. Antes tenía algunas limitaciones en relación a su costo, en relación a su especialización para hacer el diagnóstico, y generalmente estaba estos procedimientos de laboratorios en centros de referencia. Actualmente también hay otros métodos que son basados en la proteómica y que tiene una importancia en el diagnóstico microbiológico que acrecienta día a día, y sin duda este método va a ser de gran impacto en la organización futura de los servicios de microbiología. Entonces, vamos a volver ahora a recapitular sobre lo fenotípico, sobre las pruebas fenotípicas, sobre las pruebas de identificación, sobre las pruebas bioquímicas. Y es necesario recordar, a pesar de que ustedes lo han visto muy bien en química el año pasado, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son compuestos que están presentes en todos los seres vivos, y su papel, es preponderante, es llevar a cabo las reacciones químicas. Llevar a cabo las reacciones químicas. Esto no podría ser si no estarían las enzimas, debido a que todos los procesos tienen lugar, todos estos procesos enzimáticos se dan en todos los seres vivos, y el resultado, directo o indirecto, va a ser una reacción que va a ser siempre catalizada por enzima. Es por eso que las enzimas bacterianas tienen proteínas de carácter enzimático que le permiten llevar a cabo ciertos procesos como nutrición, replicación, entre otros, dependiendo también del tipo de nutrición de las bacterias. Tiene una u otras enzimas, y estas serán las responsables de llevar a cabo estos procesos metabólicos. Generalmente las enzimas reciben el nombre o tienen el nombre al final con asa, como por ejemplo las transferasas, que actúan sobre los aldehídos, las hidrolasas, que actúan sobre los enlaces, las hidrólisis de los enlaces. También las óxido-reductasas acciona sobre el óxido-reducción. Las isomerasas, que también tienen como finalidad reordenar los átomos en los procesos de ATP. En fin, estas enzimas tienen una característica importante, es que no se destruyen, sino que ellas captan el sustrato, donde hay un sitio activo, y se conforma el complejo enzima-sustrato. Luego se produce toda la reacción química y elimina el producto, y la enzima vuelve a quedar liberada para volver a captar otro sustrato. La enzima no se desintegra. Aquí hay un esquema que está en el libro de microbiología, en cualquier libro de microbiología, porque son esquemas comunes, donde están las enzimas, y a las enzimas se le une un sustrato, y el sustrato, la enzima lo hace, que es un producto, el sustrato es el producto, y luego el producto se desintegra, se transforma, y la enzima vuelve a quedar libre. Muchas veces algunas enzimas están compuestas totalmente por proteínas, algunas enzimas, pero algunas otras enzimas contienen una parte proteica que se denomina apoenzima, y esta apoenzima tiene la finalidad de tener como especificidad, y bueno, y es capaz esta apoenzima de unirse con una coenzima que también lo denominamos cofactor, y una vez que este cofactor se ha unido, recién puede ingresar el sustrato. Entonces
ahí puede producirse la reacción. O sea que primero la apoenzima se une a un cofactor o a un coenzima, que sería la holoenzima, cuando se une al cofactor, y recién permite el ingreso del sustrato, el ingreso del producto para formar la reacción, pero primero tiene que estar ese factor que es la coenzima. Que ese factor de coenzima puede ser un ion metálico, puede ser lo que nosotros denominamos coenzimas, como por ejemplo la nicotinamida adenindinucleótido fosfato, que es una coenzima. Ahora, todos los seres vivos poseen metabolismos catabólicos y anabólicos, o sea, de formación y de destrucción. Y en todos están las enzimas. O sea, el catabolismo bacteriano, por ejemplo, se lleva a cabo en las fases de quimiotaxis, en el caso de las bacterias, que permite utilizar los nutrientes, permite la digestión y también la absorción o el ingreso de ciertas moléculas al citoplasma, y luego que puede ser ese ingreso por difusión simple, por ósmosis o por transportes asociados a las permeasas, por ejemplo. Y así nosotros tendríamos que estos procesos metabólicos serían anabólicos y catabólicos. La síntesis proteica, por ejemplo, es un proceso anabólico vital y se realiza en varias etapas. Hay una activación, una iniciación, y luego también eso permite a las bacterias vivir también. Si le llegara a faltar algunas fuentes exógenas de nutrientes, la bacteria es capaz de, a través de las enzimas, adquirir sus propios nutrientes cuando le falta desde afuera, desde el exterior. Bueno, en el caso de las enzimas, nosotros tenemos que desempeñar un papel fundamental, habíamos dicho, y las bacterias son sometidas a diversas pruebas bioquímicas, en donde en ese estudio fenotípico se puede medir la presencia o ausencia de estas enzimas, lo que me daría una reacción química, y por otro lado también hay una acción de la localización de la localización biológica donde se encuentran las enzimas, que pueden ser endoenzimas o exoenzimas. Las endoenzimas tienen acciones internas dentro de la bacteria, y las exoenzimas extracelulares, que pueden estar fuera de la célula o también pueden estar en la superficie celular. También tenemos que tener en cuenta la temperatura, o sea, la actividad enzimática va a estar regulada por la temperatura, por el pH, y bueno, en el caso de las enzimas se desestabilizan a temperaturas altas, se desestabilizan. También el pH es importante que se regule. La concentración de los sustratos, la presencia o ausencia de inhibidores que pueden competir o no competir, y también los activadores. Los activadores, como por ejemplo el sodio, el magnesio, los iones sodio, los iones magnesio, todos estos pueden actuar como activadores. Todos estos pueden actuar como activadores. Bueno, nosotros cuando hablamos de los diagnósticos, podemos hacer los diagnósticos de los microorganismos, pueden ser a través de una toma de muestra, que nosotros tenemos una toma de muestra y podemos hacerlo a través de diagnosticar fenotípicamente al microorganismo, genotípicamente, serológicamente o a través de el diagnóstico proteómico.
Pero es muy importante que nosotros, eh, sepamos que en realidad el diagnóstico directo, o sea, en el laboratorio de microbiología, se trata de poner en presencia al agente patógeno, o sea, el que causa la enfermedad infecciosa. Los procedimientos para llevar a cabo esto, en el laboratorio pueden ser todos los métodos que nosotros estamos estudiando hasta el momento, o sea, todo lo que corresponde a la marcha bacteriológica. Aquí la tenemos completa, la marcha bacteriológica. Hoy vamos a ver la parte de identificación. Y antibiogama, pero nosotros ya hemos visto la toma de muestra para poder hacer una observación microscópica y luego para poder hacer una siembra y un aislamiento. Y una vez que ha crecido el microorganismo, vamos a hacer la identificación y podemos o no hacer el antibiograma. Entonces, la determinación, o sea, los métodos, los procedimientos o métodos para llevar a cabo esta identificación puede ser a través de un método directo como es la observación microscópica. Yo a través de la observación microscópica puedo ya dar un diagnóstico presuntivo en el caso, por ejemplo, de la observación en fondo oscuro, en microscopía de fluorescencia para Ciel-Nielsen, para espiroquetas en el caso de Treponema pallidum. Ahí podemos hacer una detección directa, pero también podemos ver otras formas a través de una observación microscópica y a través de coloreada y a través de una siembra y un aislamiento. Todo esto me posibilita ir haciendo paso a paso esta identificación que la hacemos en el laboratorio y que la denominamos identificación fenotípica. Estos son los pasos previos que vamos a ir realizando. Ahora, cabe destacar que nosotros podemos hacer una identificación genotípica de la toma de muestra directamente, o sea, tomamos la muestra y hacemos la identificación por biología molecular, por ejemplo. Entonces, una vez que nosotros hemos tenido este primer paso, y tenemos al microorganismo aislado, hemos incubado y tenemos el microorganismo aislado, vamos a hacer la identificación. La identificación, una vez que tiene el crecimiento bacteriano, vamos a hacer a través de la observación macroscópica de las colonias ya han crecido. De esa observación macroscópica vamos a retirar una muestra y vamos a hacer una observación microscópica y luego vamos a hacer de las colonias que han crecido, vamos a hacer una activación de esa cepa para poder hacer las pruebas bioquímicas y, si es necesario, al hacer las pruebas bioquímicas, identificar al microorganismo con lo que nosotros llamamos nombre y apellido, vamos a hacer el antibiograma. Entonces, en este primer paso vamos a hacer la observación macroscópica de las colonias, teniendo en cuenta la forma, la superficie, los bordes, si son circulares, si son regulares, irregulares, si son rizoides, la superficie si es convexa, si es cóncava, si es plana, si es umbilicada, si es crateriforme, qué bordes tiene, si bordes redondos o liso, ondulado, filamentoso, lobulado. Todo eso me va a dar las características macroscópicas de las colonias. Y yo voy a retirar una colonia aislada y voy a hacer la activación para poder continuar trabajando y haciendo la identificación fenotípica a través de las pruebas bioquímicas, o sea, la identificación a través de las pruebas bioquímicas.
Entonces esta observación macroscópica es muy importante porque en los laboratorios ya se tiene conocimiento de cómo son las formas de cada microorganismo cuando crecen en colonia, o sea, cómo son las formas de las colonias cuando crecen los microorganismos, y así tenemos distintas formas, por ejemplo, formas de acuerdo a su elevación lisa, las colonias onduladas, las colonias tipo puntiforme, las colonias con una elevación, las colonias que también pueden ser arrugadas, o tipo acrácter, si tienen pigmentos, si son cremosas, las colonias que puedan ser de aspecto filamentoso o algodonoso. Todo esto nos da una primera identificación que es muy importante, y a veces la identificación morfológica me determina en un 90 y pico por ciento que son tal microorganismo sin hacer la identificación fenotípica, y al hacer la identificación fenotípico-genotípica me corrobora en un 99% a través de las colonias, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, de esas colonias que nosotros hemos hecho crecer, vamos a hacer la observación microscópica, vamos a ver si son gram positivos, si son gram negativos, si son esporulados, podemos hacer una observación de tinta china, una observación negativa, podemos hacer una observación de Ziel-Nielsen, como es en este caso, la coloración de Ziel-Nielsen, una coloración compuesta especial. Es muy importante hacer esa segunda coloración, porque la primera la hicimos antes de hacer el cultivo, antes de hacer la siembra y el aislamiento. Y una vez que nosotros hemos tenido ya estas colonias aisladas, podemos hacer las pruebas bioquímicas. Y aquí nosotros vamos a ver las pruebas más importantes usadas durante el año, que son las pruebas relacionadas a cavidad bucal específicamente, a estreptococos orales, a bacilos, a Streptococcus grupo mutans, y así es que tenemos la prueba de catalasa como las pruebas más importantes usadas en odontología, la prueba de coagulasa, fermentación de los hidratos de carbono, la prueba de hemólisis. Todas estas pruebas solamente las podemos determinar o hacer si los cultivos están puros, cultivos nuevos para preparar el inóculo. Nosotros hablamos de cultivos overnight, de pocas horas, depende por supuesto del microorganismo, pero depende del microorganismo, cultivos de 12 o 24 horas, no más. Para el caso de algunos microorganismos de crecimientos más lentos, 48, como es el caso de a veces de los estreptococos del grupo Monta.